Bueno, ¿os acordáis del Sonoff TX Ultimate? Lo vimos hace algunos vídeos. Un interruptor de Sonoff muy interesante, porque tiene un poco de todo. Aparte de ser un interruptor táctil, este es de un solo relé, pero lo hay de 2 y de 3 también. Tiene respuesta áptica, es decir, tiene un modo de vibración, tiene todo un entorno de luces LED que podemos controlar de forma individual y además tiene sonido. Y además tiene un ESP32 dentro, lo cual significa que de una u otra forma le podíamos meter un firmware custom. En este caso, en mi caso, sabéis que yo tiro por ESP Home. Y hasta ahora no he podido hacer este vídeo por un motivo muy específico, y es que si bien con el trabajo de la comunidad, que por supuesto todo lo que ha hecho la comunidad sabéis que siempre os lo dejo en la descripción, porque sin el aporte que hace cada persona es imposible, ya habíamos conseguido que el interruptor funcionase con ESP Home todo salvo el sonido. Y he tenido que esperar a poder grabar el vídeo en el momento en el que ya os puedo decir que a partir de el día 21, no sé cuándo publicaré este vídeo, pero a partir del día 21 sale la versión 2023.6 de ESP Home. Y en esa versión, pues la verdad es que estoy contento porque desde hace mucho tiempo llevaba con ganas de poder aportar algo al proyecto ESP Home. Y lo que he aportado es pues un trocito de código, un pequeño trozo de código, una funcionalidad que va a permitir poder utilizar pues el altavoz, el sistema de sonido que tiene este interruptor, que no es gran cosa, pero nos permite hacer cosas interesantes y sobre todo tener la funcionalidad completa en ESP Home. Así que después de tanto tiempo aprovechándome del proyecto de ESP Home para hacer mis cosas, por fin he aportado un granito de arena, lo cual me encanta, no os voy a engañar. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo es básicamente ver cómo meterle ESP Home a esto. Ver todas las funcionalidades que tiene, que no son pocas, y vais a ver cómo merece la pena meterle un firmware alternativo para tener el control absoluto de este tipo de dispositivos desde nuestro Home Assistant. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para el primer flasheado es abrirlo como en casi todos los productos de Sonoff. Luego ya podremos actualizarlo a través de ESP Home una vez conectado sin tener que volver a abrirlo. Tenemos que desmontar la parte de fuerza de la parte de electrónica, igual que por ejemplo en el NS Panel o en cada vez más productos de Sonoff. Después vamos a retirar los cuatro tornillos que trae, vamos a separar las dos partes y ya vamos a encontrar la placa, en la cual vamos a ver muchos circuitos, por supuesto el ESP32, que es el que más nos va a facilitar la vida. Pero aparte de eso, tenemos las conexiones con la parte touch, tenemos el pequeño motor de vibración, los LEDs o los 28 LEDs que nos permiten ser direccionados automáticamente, y como en casi todos los productos de Sonoff tenemos los pines accesibles, tanto la alimentación tierra, el GPIO 0 para ponerlo en modo boot, como el RX-TX. Esto lo hemos visto ya en varios vídeos del canal. En la descripción os dejo varios ejemplos por si es la primera vez que vais a flashear algo de esto con ESP Home. También os voy a dejar la imagen de un tutorial con los pines exactamente que tenéis que utilizar, pero es muy sencillo de hacer. Simplemente ni siquiera hay que soldar nada, simplemente con un poquito de buen pulso y sujetando los cables vamos a poder hacer la primera inserción del firmware a través de ESP Home. Así que lo siguiente que vamos a hacer es irnos a ESP Home con todo lo que os voy a contar ahora del firmware, y una vez que tengamos la primera versión del firmware, como ya hemos hecho en otros vídeos, porque esto es muy sencillo, vamos a compilar el firmware y o lo vamos a meter en nuestro interruptor a través de alguna aplicación como ESP Flasher, o bien nos vamos a ir directamente a la web de ESP Home y vamos a volcarlo desde ahí utilizando un navegador como Chrome. Esto ya os lo he enseñado también en varios vídeos, pero el proceso la verdad es que es bastante sencillo. Ya os digo que no tenéis que soldar ningún cable. Solo tenéis que utilizar cables DuPont. Si no tenéis, en la descripción os dejo, deberíais tener siempre para este tipo de proyectos, sujetarlos bien, incluso quizás ayudaros con alguien, con otra persona que os lo sujete, el conversor de RS, de UART a USB, que también hemos utilizado en otros vídeos, que también os dejo en la descripción, y flashear el firmware la primera vez. Siempre desconectado
de la placa de fuerza desconectado en la electricidad. Nunca hacemos esto, nunca lo abrimos cuando esté conectado a AC. Una vez que ya lo tenemos flasheado, recordad que como en todos los productos de Sonoff, no va a funcionar bien si lo intentamos alimentar desde el ordenador. Ya quitamos los cables, lo volvemos a ensamblar, lo cerramos, lo conectamos a la luz y automáticamente se va a conectar a nuestra Wi-Fi y ya a partir de ahí lo podemos actualizar vía OTA. Con eso ya podemos irnos al ordenador y ver ya toda la parte de YAML de ESP Home, que es muy interesante. Venga, voy a una pausa muy rápida para hablar del sponsor de este vídeo, que es el que me ha permitido sacar el tiempo de poder estar trasteando con este dispositivo. El 9º aniversario de PCBWay, que ya sabéis que llevan mucho tiempo apoyando el canal, pero en este caso y este mes tienen muchas cosas que no os podéis perder. Porque cuando empezamos a trastear con electrónica, queremos hacer nuestros propios proyectos, al final llega un momento en el que en casa no podemos hacer todo lo que queremos de una forma que quede chulo. Y ahí es donde entra PCBWay, porque podemos diseñar nuestras propias placas, nuestros propios circuitos y enviárselos a una empresa profesional que nos envíe las placas, nos haga el montaje SMD si lo necesitamos y todo lo que queramos para poder avanzar en nuestros proyectos. Este mes cumplen su 9º aniversario. Os dejo en la descripción una página donde vais a encontrar muchas ofertas, sorteos, cosas muy interesantes que no os podéis perder. Así que abajo en la descripción tenéis toda la información, dedicadle un minuto y seguro que vais a hacer cosas muy chulas. Bueno, pues os voy a enseñar varias cosas. Lo que me gustaría es que hiciésemos esto paso a paso, os lo quiero enseñar paso a paso, porque así también va a servir no solo para que veamos cada módulo, sino para que veáis la estructura de cómo se monta algo así en ESP Home, porque este interruptor, en realidad, que por aquí lo tengo, espero no llevarme un calambrazo, porque está con los cables conectados. Lo interesante es que tiene muchas cosas, pero para sacar toda la funcionalidad tenemos que hacer un sketch de ESP Home bastante completito y bastante, entre comillas, complejo. No es que sea complejo, pero tiene muchos módulos. Os he dicho que aquí bastante trabajo de la comunidad. De hecho, en el momento en el que estoy grabando este vídeo, para que os hagáis una idea, todavía no está la versión estable 2023.6, solo está la 5. Y en esta versión todavía no se puede utilizar la parte de sonido, el resto sí funciona, pero la parte de sonido no. Sin embargo, en la beta, que ya os digo que entiendo que si la fecha de publicación es el día 21, pues se publicará el día 21, ya hay ese cambio, que en realidad es un cambio bastante sencillo, no he hecho nada estrambótico. Pero si venimos por aquí, en la parte de Media Player, bueno, pues básicamente, esta es mi aportación a la causa, esta es mi aportación a ESP Home, es la forma en la que vamos a trabajar con el DAC con el que trabaja este dispositivo, con el formato de los bytes, porque no voy a entrar en la forma de enviarlos, no voy a entrar en detalle hipertécnico, pero básicamente esto es lo que permite que el altavoz suelte un sonido que no sea solo ruido. Así que esto es algo que cuando ya veáis este vídeo ya estará en la versión oficial y podremos utilizar. Pero además hay un trabajo fundamental que es la parte del panel de touch que tenemos por aquí. Este panel se comunica con el ESP32 de forma a través de UART, a través de serie. Por lo tanto, hay un módulo que hizo un usuario llamado Wolf. Desde aquí mi más sincera gratitud, porque es posible utilizar el touch gracias a lo que ha hecho él, que básicamente, aparte de haber hecho un ejemplo de prueba, en este caso el suyo es para 3 y además es como que tiene muchas cosas. Yo luego he hecho mi propia versión del ESP Home, pero sí que hay dos ficheros que ya os digo que os los dejo en la descripción, que tenemos que utilizar de aquí, que son las formas o el custom driver para poder utilizar el panel táctil desde ESP Home. Por lo tanto, necesitamos el fichero touchpanel.cpp y el fichero touchpanel.hpp. Ambos ficheros yo los tengo modificados, también os los subiré a GitHub, en mi caso para la versión de un solo botón. Este es el D3, en realidad es muy fácil de adaptar y podéis utilizar cualquiera de los dos. Esto vamos a tener que meterlo en la carpeta de configuración de ESP Home, ya sea a través del File Explorer o copiándolo por SSH, lo tenemos que incluir luego en el sketch de ESP Home.
Así que lo que vamos a hacer, o lo que quiero hacer con vosotros es venirnos. En mi caso ahora es una instancia de beta, creo que se ve por aquí, pero lo que me interesa es que os voy a ir enseñando todo lo que tenemos que ir poniendo paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es borrar el ejemplo de prueba o el código de prueba que nos pone por defecto como plantilla y vamos a empezar a trabajar con pues el código y nuestro código, lo que queremos poner. Ya os he dicho que esto está basado en la página de GitHub que os he enseñado, por lo tanto la primera parte pues es muy sencillita. Vamos a copiarla y así os la puedo ir explicando. Como siempre me gusta hacer mención de las fuentes. Esto es la mínima recompensa que tiene que tener la gente que dedica el tiempo a hacer esto. Parte de sustituciones, parte de definición de ESP Home, ya os he dicho es un SP32 normal y corriente, y tenemos las dos inclusiones de los dos ficheros que os he dicho antes. Estos son necesarios para que funcione todo el código. Esto lo vamos a ver después. Básicamente lo que queremos es que cuando enciende el dispositivo el estado de las luces se ponga acorde a cómo está el relé. Si el interruptor está encendido y queremos que las luces estén encendidas, pues que todo esto sea configurable. Podemos hacer lo que queramos en ESP Home, es lo bueno que tiene. Después hacemos las configuraciones normales, el logger, la conexión API a Home Assistant, configuración de la Wi-Fi y nuestro fallback, el hotspot, por si tenemos problemas. Esta es una de las cosas que yo ahora mismo tengo comentadas, pero ya lo he probado y se puede utilizar. SP32, por lo tanto, tenemos un Bluetooth proxy conectado 24/7 en el interruptor si lo queremos utilizar. Otro motivo más para meterle un firmware con ESP Home y no utilizar el stock de Sonoff. Lo siguiente que hago es copiar todo el contenido de funcionamiento. No os asustéis, lo vamos a ver paso por paso, que aunque es mucho, en realidad es mucho más porque hay mucha configuración que podemos hacer con luces. Ya os conté que los LEDs son direccionables, por lo tanto podemos jugar con ellos como queramos. Todo esto luego lo vamos a tener en Home Assistant, así que lo va a simplificar muchísimo. Lo primero que tenemos que indicar es la configuración UART. Esta es la que va a permitir que se comunique el panel touch con el ESP32. Simplemente es copiar y pegar. Lo siguiente que vemos es un botón ficticio creado que es el que os he indicado antes que se ejecuta cuando, entre otras cosas, cuando arranca esto. Y básicamente esto es personalizable. Porque en mi caso, cuando el relé está encendido, ahora mismo lo tengo para que se encienda todo en verde y cuando se apaga todo el recorrido en verde. Si os dais cuenta, en el código lo que hace básicamente es esto. Cada vez que se presiona este botón ficticio, chequea si el relé está encendido y si no está, lo que hago es encender el color verde al 100%, con una transición, sin más. Y cuando se apaga, pues se apaga un poquito más despacio. Ahora ya entramos en la parte que puede ser un poquito más compleja al principio, cuando estamos empezando con esto, aunque en realidad no quiero que os asustéis porque es copiar-pegar, pero sí que quiero hacer una pequeña explicación para que entendáis lo que estamos haciendo. Básicamente, aquí vamos a poner un sensor binario que se va a comunicar con esta librería que os he dicho, con este driver del panel touch. ¿Cómo funciona esto? Si os dais cuenta, aquí lo que va a hacer es registrar una serie de eventos. En mi caso hay más eventos de los que puede registrar, porque para empezar tengo 3 y yo sin embargo solo tengo un relé que en mi caso sería el izquierdo, el número 1. Pero si tenemos la opción compramos el de 3 botones, pues tendremos left, middle, right. Y si compramos el de 2, tendremos left y middle. Y luego además tenemos otros 3 eventos que yo personalmente no termino de utilizar porque sobre todo el de la pulsación con 2 dedos no me termina de ir muy allá, pero tenemos las 3 otras funciones: el multitouch, el drag hacia la derecha y el drag o el slide hacia la izquierda. Y todo esto lo podemos capturar y luego hacer lo que queramos. Lo siguiente que he hecho es configurar un sensor binario que es el botón izquierdo, el único que tiene mi interruptor. ¿Qué tiene de especial este sensor binario? Que básicamente capturo la pulsación de ese botón y hago varias cosas. Enciendo o apago el relé, es decir, le hago un toggle. Enciendo
la respuesta áptica, el motor de vibración durante... bueno, esto se enciende y se va a apagar el solo, ahora lo vamos a ver. Y a los 2 segundos lanza la llamada al botón para que se encienda o se apague la luz dependiendo del estado del relé. Luego también tenemos la opción de hacer cosas, yo por ahora ya os digo que no lo estoy utilizando, tanto con la pulsación de 2 dedos, el multitouch, como el slide a la izquierda o a la derecha. Si os dais cuenta, la definición es muy sencilla. Simplemente tenemos button, guión bajo y luego tenemos lo que corresponda. Left, middle, right, two finger, drag, left, drag right. Todo esto lo tenemos configurado aquí. Button left, button, two finger. Es copiar-pegar. Al principio puede resultaros un poquito más raro, pero es como funciona, es como está hecha la librería para que sea muy sencillo de utilizar. Hay otros ejemplos en internet, ¿vale? Hay más gente que ha hecho este trabajo. Wolf fue el primero que lo hizo y es el que yo he utilizado para todas las pruebas que he hecho. Después nos vamos a la parte de configuración switch y aquí tenemos varias opciones. Yo tengo varios que no sirven, en mi caso por ejemplo el relé centro y el relé derecha porque no los tengo, porque aquí solo hay uno, por lo tanto solo utilizo el relay left. Y esto de nuevo lo vais a configurar como vosotros queráis. Si en mi caso con las pruebas que estoy haciendo, cada vez que esto se enciende el relé se enciende, se marca activo. No tiene mucho sentido en la vida real, pero estas son las típicas cosas que permite hacer ESP Home, ya lo hemos visto en muchos vídeos. Cada vez que el relé se enciende o se apaga, llamo, de hecho esto ahora que lo estoy viendo no me da ni falta porque lo estoy invocando en otro sitio, pero tampoco hace daño. Llamo al botón que verifica si tiene que encender o apagar las luces. El resto, los otros 2 relés, si los tenemos, se comportan igual. Esta parte del sonido inicialmente está en el script de Wolf, pero no hace falta. Con la modificación del sonido tal y como lo ha hecho, está comentado, o sea que no tenéis que utilizarlo. Y luego tenemos una serie de configuraciones que ya son internas. Esto tenéis que copiar, pegarlo. No tenéis que hacer absolutamente nada más porque no le hace falta, vaya. Es la alimentación del touch panel y luego el sensor GPIO que controla la parte de vibración. El motor al final es un motor como el de los teléfonos móviles y la única configuración que tiene es que, claro, no queremos que esto se ponga a vibrar y no pare porque al final se calentaría el motor, se estropearía. Así que siempre hacemos lo mismo, cada vez que se enciende, como si fuese un pulsador momentáneo, se enciende y a los 400 milisegundos se apaga. Da igual las veces que lo encendamos, siempre va a ocurrir lo mismo. Ahora lo vamos a ver en Home Assistant. Y después llegamos a toda esa configuración de luces, que es donde vais a poder jugar todo lo que queráis. Y es la que ocupa mucho sitio porque además tiene muchos efectos. Yo esto los he copiado y pegado de la documentación, luego podéis jugar como queráis. Básicamente esto es como un WLED, como el que vimos en el canal ya, el vídeo que vimos. Básicamente utilizamos, es una variante WS2812 y utilizamos la plataforma NeoPixel Bus de ESP Home. Con esto podemos hacer todas las configuraciones que queramos. Y además lo bueno que tiene es que podemos ir haciendo todas las definiciones que nos apetezca para poder controlar grupos de luces, luces individualmente, LEDs. Para que os hagáis una idea, por aquí lo primero que hacemos es definir un ambiente con los 28 LEDs que tiene el propio Sonoff, el T5 o el TX Ultimate. T5 o TX Ultimate es lo mismo. Y además le vamos a definir una serie de efectos que van a estar disponibles en Home Assistant. Ahora os lo voy a enseñar. Pero luego además definimos varias plataformas de particiones. Y aquí es donde podemos seleccionar los grupos de LEDs que queremos. Por ejemplo, Light Left Both. Pues le decimos que el LED es del 11 al 21. Pero esto lo podemos cambiar, jugar, hacer lo que queramos. Y podéis hacer grupos. Esto es interesante si queréis hacer, por ejemplo, tenéis el de 3 y queréis que cada interruptor encienda un trozo o un grupo de LEDs. O si queréis hacer avisos, por ejemplo, que se enciende en rojo la izquierda es que la lavadora ha terminado, o que si se enciende en verde la derecha es que sobra luz del sol. Yo qué sé, lo que os apetezca, porque es que podéis ir LED por LED o hacer grupos. Y aquí básicamente vamos definiendo uno tras otro.
Y luego, por último, llegamos a la parte del sonido, que es la última que nos queda. Y la definición, básicamente, es esta de aquí. Esto es lo que sí que no vais a encontrar en nada de lo que hay hasta ahora, porque es nuevo, porque este parámetro es el que he hecho yo, pero esto os lo voy a dejar en la descripción, ya sabéis, para que lo podáis utilizar. Por una parte, definimos la parte de I2S del audio, que es la conexión con toda la circuitería que tiene esto, y definimos un componente Media Player con el DAC, que es externo, es otro chip que lleva dentro la placa, este interruptor, con los GPIOs adecuados, y ya está. No tenemos que hacer más. Con esto vamos a tener directamente expuesto en Home Assistant lo que ya queremos. Así que ahora con esto nos vamos a Home Assistant y os enseño las opciones que hay. Bueno, pues ya estamos en Home Assistant, ya estamos en el dispositivo. Aquí tengo opciones que ya no existen, llevo haciendo pruebas bastantes semanas, pero si os dais cuenta, pues voy a intentar que se vea. Ahora mismo tenemos las luces encendidas en verde y podemos apagarlas, pero podemos jugar con los colores sin ningún problema. Aquí, en este caso, pues este método, llamado así, esto está copiado del YAML original, enciende todos los LEDs sin ningún problema. Pero aquí tenemos un montón de efectos. Algunos son chulos, algunos son divertidos, algunos pues ofrecen más, ofrecen menos, y algunos pues, bueno, pues son avisos. Es que podemos hacer lo que queramos con esto. Es muy interesante porque nos da toda la flexibilidad del mundo. Podemos apagarlo y aquí podemos empezar a jugar con lo que os decía, los lados. Por ejemplo, aquí si os dais cuenta se ha encendido un lado, pero el otro no. Y podemos jugar con este lado y ponerle, vamos a ver que en el vídeo se vea bien, este color. Y ahora nos podemos ir a la derecha, que si lo veo pues estará por aquí. No, encendido la derecha, nos vamos a la izquierda y lo ponemos de otro color. Y tenemos uno en rojo y la derecha en rojo y la izquierda en azul. Por supuesto, podemos pulsar, se enciende el relé, se encienden las luces y no sé si lo habéis escuchado, pero también se ha encendido la parte de vibración. Voy a intentar acercármelo para ver si lo escucháis mejor. Y como veis, se apaga solo, lo que os he enseñado en el código YAML. Por supuesto, en los sensores tenemos toda la pulsación, en este caso, o en mi caso, solo tengo el botón izquierdo, pero cada vez que lo pulso, si os dais cuenta, cambia muy rápido, pero si nos venimos al histórico, pues lo vemos todo por aquí, encendido, apagado, cada vez que ha ocurrido. Y por último, os he dicho que tenemos la capacidad de poner música. Y aquí podemos poner una variedad enorme. Podemos lanzar avisos de TTS, lo cual es interesante. Por ejemplo, text to speech. Nos vamos a Google y le decimos una frase. Me lo voy a acercar un poquito para que a ver si lo escucháis. Hola locos, espero que estéis bien. Espero que lo hayáis escuchado. Ya os digo que el nivel de audio es bastante bajito. No sé si se conseguirá subir en algún momento, está a tope. Así que sirve para avisos, pero no esperéis hacer un hilo musical con este dispositivo, ¿vale? Porque alguno ya me lo ha preguntado. Bueno, no es la idea. Pero sí que podemos poner incluso emisoras de radio o MP3 que directamente podamos enviar como si fuese un media player más. Así que voy a intentar buscarme alguna que emita en MP3. Y como veis, ya tenemos la música. Ya os digo que suena bajito, más como un pequeño sonido de aviso, pero que si estamos en la misma habitación, pues sí vamos a poder escuchar, pero bajito. Esto es lo importante. Y como podéis ver, pues aquí está reproduciendo. Podemos mutearlo directamente, ya nos escucha, podemos volver a activarlo y podemos pausarlo sin ningún problema. Así que esto nos permite hacer cualquier tipo de automatización en Home Assistant. Por último, como os decía, si queremos desactivar el botón para que no se pueda utilizar, por ejemplo, como un seguro anti-niños, yo que sé, porque ocurra,
simplemente podemos desactivar la opción de Power del Touch Panel y automáticamente el Touch Panel ya no responde. Lo cual es una función más que no nos da el firmware original. ¿Qué os parece? Es completito, no me podéis decir que no. Es la forma de llevarnos un interruptor de por sí muy completo a algo todavía más. Podemos jugar con ello como queramos. A partir de aquí podéis hacer lo que más os apetezca. Porque es lo que os decía, podéis jugar con el sonido, podéis jugar con los grupos de luces, con los efectos, con cómo interactúa el botón, podéis hacer que el botón interactúe sobre el relé o no, que encienda luces o no, dependiendo del día. Podéis utilizarlo como avisos para cuando ha terminado la lavadora, o para cuando sobra energía, o lo que vosotros queráis. Esa es la ventaja de llevarnos esto a un firmware abierto en el que podemos configurarlo como queramos. Así que vosotros me diréis, ¿os había gustado el original? ¿Os gusta más ahora con lo que se puede hacer? ¿Os ha gustado, aunque se haya hecho un poquito más largo de lo normal el tutorial, verlo así cachito a cachito de una forma más pausada? Os leo en los comentarios. Si el vídeo os ha gustado, os agradezco mucho que le deis un like para que le llegue a más gente. Si sois nuevos, suscribiros y darle a la campanita, que es gratis, y así el canal sigue creciendo. Muchas gracias a los miembros de Patreon y del canal en YouTube por apoyar financieramente que esto pueda seguir creciendo. Y como siempre, pues nos vemos en el próximo vídeo. Os dejo alguno más por aquí, por si queréis seguir un ratito. Cuidaros, sed buenos, chao.